Buenas noches. Buenas noches. Ben Bolú. Ok. Aquí te decides. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la forma en que se construyó el Mishkan, ya que nuestras Perashiot Vayakel y Pekudei principalmente nos hablan de la obligación de la construcción del tabernáculo, y principalmente vamos a hablar sobre, en el principio, el liderazgo en la construcción del Mishkan. En el liderazgo en la construcción del Mishkan nosotros encontramos de que Betzalel y Nachshon ben Aminadab, ellos construyeron el Mishkan, principalmente Betzalel, Ben Uri, Ben Hur. Él es el que construye el Mishkan. Y la Torah nos dice de que la Torah le dio a ellos, perdón, antes dije Nachshon ben Aminadab, Eliab ben Ahisamach, perdón. Es que Nachshon ben Aminadab tiene que lo que ver, pero en otra cosa. El Betzalel, Ben Uri, Ben Hur y Eliab ben Ahisamach, que a ellos les fue dado un concepto que se llama Chachmei Lev. Ellos eran, si lo traducimos al castellano literalmente, eran sabios de corazón. Entonces hay que entender qué significa, qué significa sabiduría de corazón. Normalmente la sabiduría es una sabiduría intelectual, no es una sabiduría de corazón. Podríamos nosotros decir que era una sabiduría apasionada, pero no una sabiduría de corazón, porque también la sabiduría apasionada es la suma de la voluntad pasional que el hombre tiene en su conocimiento. Pero cuando nosotros decimos que hay un Chachmei Lev, que hay un conocimiento en el corazón, significa que estamos hablando de otra cosa. Pero Betzalel fue elegido por Dios porque era más que un sabiduría, era un don. Era un don, pero hay que entender qué don era. ¿Cuál era este don? La Gemara en Sanedrín, el Talmud en Sanedrín, en la hoja 69, nos dice que Betzalel, cuando comienza buenas noches, que cuando Betzalel comienza a construir el Mishkan, Betzalel tiene 13 años. Bar mitzvah, muy joven. Y entonces la pregunta es aún un poquito más difícil. ¿Cómo una persona de un tan joven, de 13 años, fue capaz de liderar la construcción del Mishkan con tanto éxito? Al final de todo, era muy joven. Y no estamos hablando de que morían tan jóvenes. Morían, tal y como nosotros sabemos, en esta generación, morían a los 60 años. Murieron todos en el Mishkan, todos murieron. Es decir, que una persona de 13 años realmente era joven. ¿Por qué justamente fue elegido a él para construir el Mishkan y teniendo esta edad? Nosotros normalmente tenemos una percepción, y así la trae Rabenu Bajie, Ibn Pekuda, era español. Él dice que sí, que el hombre, para ser capaz de trabajar bien el oro, la plata, los materiales finos, primero tiene que tener la capacidad de haber trabajado fuertemente en la construcción. Porque el hombre que trabaja en la construcción con Homer y Levenim, que es lo que estaban en Egipto trabajando con Homer y Levenim, con materiales rudos y con ladrillos,
Él, después de que el hombre ha construido, entonces es capaz de entender la idea de la construcción y refinarse. Y justamente eso es lo que Betzalel no tenía, y por ello fue capaz de construir el Mishkan en la forma en que lo construyó. Y vamos a explicar. Los padres de Betzalel, ellos sí habían sido esclavos. Y por lo tanto, ellos sabían lo que significa Homer y Levenim. Homer y Levenim es la materia como el cemento, que es una materia que ensucia y que tarda en fraguar, y que todo es a base de mucho esfuerzo, tal y como fue la idea del Galut, tal y como la idea del exilio en Mitzrayim. Era una idea en la cual había un esfuerzo continuo para poder subsistir. Rabbi Novaji nos dice de que cuando nació Betzalel, los padres ya tenían fija la idea de que iban a salir de Egipto, tenían una emuná y pudieron visualizar la idea de que ellos, de que cuando se salga de Egipto y se iba a servir a Kadosh Baruj Hu, porque en el fondo había una idea, ya había una promesa en que el pueblo de Israel, cuando saldría de Egipto, iban a servir a Kadosh Baruj Hu. ¿Dónde hubo esa promesa? Cuando Moshe Rabbeinu estuvo la primera vez en Egipto, antes de matar al egipcio, Moshe ya les había contado al pueblo de Israel de que la idea que él vio en la zarza ardiente, cuando a Kadosh Baruj Hu le dijo, Eye asher eye, que a Kadosh Baruj Hu le dijo, será lo que será, que ¿qué es lo que le mostró? ¿Qué imagen pudo ver Moshe en la zarza ardiente? Moshe pudo ver en la zarza ardiente la idea de una contradicción entre la materia y el espíritu, la idea entre una contradicción entre el fuego que quema pero no extingue, y a través de ella, tal y como lo explica Rabbi Novaji, a través de poder ver, a través de reflexionar en el milagro, pudo ver la imagen del Mishkan. Porque la imagen del Mishkan, en el fondo, ¿qué es? Es la capacidad de que nosotros separamos el testimonio que Akadosh Baruj Hu tuvo en el Sinai, lo ponemos dentro de un arca, lo guardamos, y a partir de ahí vamos sirviendo a Akadosh Baruj Hu en distintos niveles. Servimos a Akadosh Baruj Hu en el nivel sensorial con el Mizbeach, en el nivel de el gusto de la comida con el Lechem Apanim, servimos a Kadosh Baruj Hu con la menorá en la visión, y principalmente todo el pueblo tiene el derecho y la obligación de servir a Kadosh Baruj Hu en el altar. Todo esto representa la idea de que nosotros vamos en contra de la naturaleza para la cual las cosas fueron creadas. Y Moshe tuvo esa percepción y se la dijo al pueblo de Israel de que de hecho él había venido a Mitzrayim a salvar al pueblo de Israel. Pero cuando Moshe ve de que hay una persona que está golpeando a un ivrí, entonces Moshe se da cuenta que todavía realmente no llegó el momento de sacar al pueblo de Israel. ¿Por qué no llegó el momento de sacar al pueblo de Israel? Porque había una promesa de que la forma en que nosotros íbamos a salir del pueblo de Israel, ¿cómo sería? ¿Cómo le prometió a Kadosh Baruj Hu a los avot de que saldríamos del pueblo de Mitzrayim? Beyat Hazaká, con una mano extendida, con una mano fuerte. Y si le estaban pegando a uno del pueblo de Israel, significa que todavía no había mano fuerte. Entonces, en el fondo, Moshe Rabbeinu mata al egipcio porque dice, yo ahora tengo que hacer justicia
para que realmente cuando se haga la justicia se pueda manifestar en el mundo la idea de que el pueblo de Israel tiene que salir de Egipto con mano fuerte. Cuando Uri ben Hur escuchan que Moshe Rabenu le dice al pueblo de Israel de que el pueblo de Israel va a salir con mano extendida y van a salir para poder servir a Hashem, donde van a manifestar la idea del materialismo en un método espiritual, ¿correcto? Ellos comienzan a creer con emuná, vamos a decir en otro lenguaje, comienzan a fraguar la fe en que realmente la salida de Egipto no es nada más un proceso de milagro, sino principalmente es un proceso en el cual hay un milagro mayor, que es que el pueblo de Israel desde la esclavitud comienza a desarrollar la habilidad de creer en HaKadosh Baruj Hu. Porque en el fondo, la única cosa que un esclavo puede tener, porque le pertenece a él, es la fe. El resto de voluntades, ¿a quién le pertenecen? Al tiempo le pertenece al jefe, al amo. Y por lo tanto no existe lugar para esto. En cambio, para la emuná existe. Y entonces, cuando nace Betzalel, los padres lo separan. Dicen, este niño no va a pertenecer a la idea de trabajar. Sin embargo, por cuanto de que Betzalel estaba plenamente metido en una familia que trabajaba, fue capaz de entender la idea de Homer Ulevenim, fue capaz de entender la idea del esfuerzo y de hacer fraguar una cosa, y entonces posteriormente va a ser capaz de tener la habilidad de tener Chochmat Lev, que es la sabiduría de corazón, que ahora vamos a seguir explicando un poco más, que en esa sabiduría de corazón él puede dirigir y construir el Mishkan. Una pregunta, ¿Ur era el mismo que le sostuvo el ¿Perdón? brazo? ¿Ur era el mismo que le sostuvo el brazo a Moshe en Hur, sí. contra los amalequitas? Ese lo mataron. ¿A Hur lo mataron? Con el... Los amalequitas. No, con el becerro de oro. Con el becerro de oro, cuando estaba discutiendo con Aarón. el pueblo, Claro. porque que no querían que lo... Era el esposo de Miriam, ¿no? Sí, pero no estoy seguro que sea el mismo que hayan matado. seguramente. Sí, es posible que sí, pero no me acuerdo. Entonces, Porque si es posterior o anterior. ¿Eso es anterior? no, pero aquí este es el hijo. Este es Betzalel Ben Uri Ben Hur, el nieto de él. nieto. Es otro. No, es el nieto está vivo, el nieto no tiene nada que ver con el abuelo. Puede ser que el abuelo lo hayan matado en el yo no recuerdo ahora, no recuerdo el Midrash. Diré que que era el esposo de Miriam. Sí. Entonces la Torá viene a darnos una idea. Es decir, ¿cuál es la idea del conocimiento de corazón que ellos pudieron desarrollar? Es la idea de un conocimiento que no era posible transmitir a través de un conocimiento real, sino solamente a través de un conocimiento del sentir, de conocer el sentir que el pueblo de Israel tenía siendo esclavos. Porque la emuná, la fe, permite a Betzalel, la emuná de los padres permite a Betzalel no ser esclavo. O sea, él era un esclavo, pero era un esclavo privilegiado. Vamos a decir que vivió durante 13 años, casi 13 años, un poquito menos, escondido totalmente. Yo creo que Hur, que mataron, y Hur es distinto, porque Hur era hijo de Miriam. Correcto. Entonces, al ser hijo de Miriam, yo no creo que sea el mismo Hur al que se está refiriendo, porque si no, bueno, podría ser. Hay dos versiones. Yo leí que uno dijo y otro dicen que fue el esposo de Miriam. No, aquí Y que Caleb era el hijo, al revés. Claro, Bueno, hay quien dice, o sea, Claro. de una u otra manera.
Pero el principal, normalmente lo que Rashi dice de que Hur era hijo de Miriam. Rashi es hijo Rashi. Ah, bueno, Rashi es el referente que nosotros Por eso, tenemos. por eso, por eso. De esta manera nosotros comprendemos de que en la construcción del Mishkan comienza en la forma en que el pueblo de Israel asume que el Mishkan se construye con emuná. Y cuando nosotros entendemos de que el Mishkan se construye con emuná, entonces también podemos traer otro midrash que nos dice que este Hur es el mismo que era el príncipe de Shevet Yehudá. Que el príncipe de Shevet Yehudá tiene un doble nombre. Tenía un doble, así dice el midrash. Que cuando él llega después, posteriormente, al momento del pecado de los Meraglim, Hur le dice a su homólogo, le dice, yo voy a renunciar a la presidencia, ve tú en mi lugar, yo te doy el mérito. Y Hur, como él fue capaz de ser esclavo sin serlo, también fue capaz de liderar sin liderar. Y eso es lo que la Torah nos dice, Jajam Lev. La Torah nos quiere decir de que hubo un liderazgo no intelectual en la forma en que se construyó el Mishkan, sino en la forma en que ellos fueron capaces de percibir la obligación que tenía el pueblo de Israel en cada uno. Y la obligación también estaba referida al donativo que podía traer cada uno. Al final de todo había que juntar Da'ab, Hesed, Nehoshet, Helet, Argamán, había que juntar de todo un poco, de toda la materia un poco. Entonces él venía a ti y te decía, me parece que tú lo que tienes en casa es tanto y tanto. Y yo creo que, según mi entender, eso es lo que tú podrías traer. Entonces, la Jochmat Lev no fue tanto en la idea en que se construyó el Mishkan, sino en la idea de pedirle a cada uno, de una manera en que cada uno entienda que lo que él estaba trayendo para el Mishkan era lo más necesario. Y el otro, Oholiab representa el Mesirut Nefesh. Oholiab representa que cuando Oholiab en Gelón representa de que cuando ellos construyeron el Mishkan, la Torah nos dice de que empezaron a traer material, y entonces Moshe Rabbeinu en un momento dado tuvo que decir al pueblo de Israel, basta, no traigan más. ¿Por qué? Porque Oholiab no quería, él fue capaz de luchar para que no haya ninguna fuerza que esté desperdiciada, inclusive la fuerza material. Es decir, Oholiab le dijo al pueblo de Israel cada uno cuánto debía traer, para que de esta manera no sobre nada de dinero y que todo lo que ellos hayan traído sirva de una manera efectiva. En el lenguaje de la Hasidut se llama que él tuvo Mesirat HaRatzon. Mesirat HaRatzon significa, hay dos formas de tener Mesirut Nefesh. Una forma es cuando una persona entrega su alma. Pero cuando una persona entrega su alma, en el fondo, vive tanto al límite de querer morir, que al final no es capaz de vivir con plena intensidad. Pero cuando una persona entrega su voluntad, entonces en la entrega de la voluntad tiene tanta fuerza y está tan apegado a lo que él realmente desea hacer, que no hay espacio para otra cosa. Oholiab en Gelón dice que tuvo la capacidad de entender la voluntad de cada material, para que cada material sea utilizado en donde realmente cada uno del dueño de las cosas quería. Es decir, una persona que se sentía identificado con la menorá, entonces el oro fue para la menorá. Bueno, la menorá no, porque era de todo un pedazo. Bueno, alguien tuvo que donar ese pedazo de oro. Pero principalmente que cada uno, que en el Oholiab tuvo esa Jochmat Lev, esta sabiduría de corazón, para que cuando cada uno entraba al Mishkan, podía reconocer el material que él donó. Y entonces él decía, esto me pertenece a mí, esto es mío, esto es mío. Y por eso en un momento dado su Mesirut Nefesh fue
pedirle al pueblo que pare de dar. Y el Rebbe explica una idea muy interesante. Nosotros siempre sabemos de que el principio de servir a Hashem en la Hasidut está en el bitul. Bitul significa anular. Nosotros cuando anulamos nuestro ser, nuestro sentido, nuestras formas, entonces al final lo que estamos diciendo es, nosotros nos hubiera gustado ser tanto, a mí me hubiera gustado ser médico, anulo mi voluntad de ser médico para estudiar Torah. Pero en el fondo muchas veces podríamos pensar de que quizás estudiando medicina podría haber salvado a muchas personas y estudiando rabino solamente puedo contar cuentos. Entonces al final de todo hay una persona siempre tiene como una duda cuál es la forma en que realmente puede servir a Kadosh Baruj Hu. El Rebbe explica que la idea del Mishkan, y eso solamente estaba en el Mishkan a diferencia del Bet HaMikdash, es que cada uno durante el tiempo que vivió y que trabajó para el Mishkan, se sentía identificado con el trabajo y con lo que hizo. Y con lo que donó, con lo que aportó, con lo que trajo. Y entonces, y eso se entiende en los años en que cada uno trabajó para el Mishkan. ¿Cuáles eran los años en que se trabajó para construir el Mishkan? ¿Quién recuerda en el pasado? ¿Cuáles son los años en que construimos el Bet HaMikdash? Las personas que tenían desde los 20 hasta los 50. Solamente hasta los 50 años se podía construir y servir el Mishkan. Hasta los 60 se podía vivir. A los 60 terminaban esto. Pero había una idea en que 10 años había que jubilarse antes. Si de todos modos ya sabían cuándo iba a morir las personas, porque todos sabían de que ya iban a morir en el Midbar, en el desierto, ¿por qué justamente nos dice de que la persona solamente podía trabajar hasta los 50 años? Así dice el pasuk, Uben Hamishim Shana Yeshuv Mitzvah Avodah. Cuando a los 50 años tenía que volver del ejército del trabajo. Es decir, que se tenía que retirar. Porque los leví que trabajaban para el tabernáculo hasta los 50 años. Hasta los 50, por eso. Los leví, pero también en la construcción fue de la misma manera, que solamente hasta los 50. El que tenía 51 le decían... Trabajaban, pero de otra forma. O no trabajaban. Vivían De la renta. vivían del maná de la renta. Vivían De los hijos. Es interesante la idea de retirarse antes. Solo como idea general de decir de que la Torah nos trae una idea de retirarse 10 años antes del fin de la vida. Ya antes de dar la respuesta, la pregunta es tan buena que quizás no habría que contestarla. ¿Por qué hay que retirarse? Porque hay que retirarse. Hay que dejar un espacio para que vengan los detrás, ¿no? O sea, porque si uno apura hasta el final... También hay que empezar a mirar al cielo. No, bueno, hay que prepararse también. Lo digo, Pero lo pones, al mirar al cielo es una frase que se usa. lo digo en serio, aunque realmente hay respuestas, y ahora las vamos a ver, y están relacionadas con hoy 50 años es muy joven, si podemos vivir 100 años, no hay problema. ¿Ah? En Argentina se dice estar más cerca del arpa que de la guitarra. No, pero quiero decir muchas veces, ahora vamos a encontrar ciertas respuestas, pero además de la idea del bitul, que una persona va a anular su tiempo en el no trabajar para manifestar su trabajo, tal y como lo vamos a explicar, creo que hay muchas ideas en la Torá que la pregunta en sí es una pregunta tan importante que tiene una retórica que si pudiésemos detenernos en la pregunta y dejarlo ahí sería suficiente. Lo que pasa es que la persona siempre encuentra, como ahora encontramos lemas y cositas para pensar, o sea, para asumir de que de que la continuidad de la vida también es una finalidad en sí. Rambam dice sobre la idea de retirarse a los 50 años. Dice, le llama aprisha akfuya, el retiro obligado. Y él dice que en verdad
Esto solamente ocurría cuando había que trasladar los kelim, los utensilios en el Mishkan de un lado al otro, pero dentro del Mishkan, o sea, cuando el Mishkan se encontraba ya en su lugar, entonces ahí sí podían ayudar todas las personas. ¿Y cuál era la forma? ¿Cuál era lo que nos decía si realmente podían seguir trabajando o no? Falta tu primo, y dice así, dice, ¿saben por qué a los 50 había que dejarle? Porque la voz se echa a perder. Y entonces, la voz se echa a perder. Y entonces, como la voz se echa a perder, entonces para que no vayan a echar a perder el coro, entonces se retira. Es decir, Maimónides dice, ¿saben por qué a los 50 lo sacaban? Porque el hombre deja de ser práctico. Hay un momento en que el hombre tiene que asumir. Tiene su achaque, repite. Tiene su achaque. Y Maimónides se preocupa por explicarnos de una manera dificultosa, incluso dentro del texto del Pasuk, de que todo lo que nos obligan a salir no es por la idea del tiempo vivido, sino porque realmente nosotros no queremos que una sola persona eche a perder al trabajo de los demás. Maimónides trae para su idea, saben ustedes que hay Pirkei Avot, el Pirkei Avot normal que tenemos, bueno, normal, el Pirkei Avot que leemos en el entre Pesach y Shavuot, y hay también Avot de Rabbi Natán. Hay una Mishnah en Avot de Rabbi Natán que dice así: Gdolai Melachá, grande es el trabajo que el hombre tiene, habla en relación a la obligatoriedad de trabajar. Dice, grande es el trabajo, porque es tan grande el descanso como la obligación de trabajar en sí. ¿Y de dónde lo aprendemos? Porque dice, 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. Y el séptimo día, Shabbat Bainafash, descansarás. Si nos quisieran decir que el séptimo día descanses, entonces es suficiente con que te digan que 6 días trabajes, no te necesita después volver a matizar la idea, 6 días trabaja y el séptimo descansa. Con que te diga 6 días trabaja, ya se entiende que el otro, pues si no trabajas, pues descansas, ¿correcto? No, entonces hay una idea hay una idea especial que viene con la idea de la construcción del tabernáculo en general, del Mishkan. Mishkan significa un lugar donde Dios reposa. La idea del lugar donde Dios reposa, mire lo que dice Avot de Rabbi Natán. En nombre de Shmaya dice, porque la idea era Eoveta Melajá. La idea no era trabajar, sino tener a través del Mishkan la capacidad de amar el trabajo que una persona está haciendo. Melamed Shaya Adam Oeveta Melajá. La persona era capaz de amar su trabajo, darle valor. Y la única manera de que una persona realmente pueda darle amor al trabajo es cuando una persona ve que otro dejó de trabajar. Porque si nosotros siempre estuviésemos trabajando, entonces no hubiera un espacio para no trabajar. Porque una cosa es descansar, el descanso es una cosa, una persona descansa, pero descansa para después seguir trabajando. ¿Ah? El lunes otra vez. El lunes pero el domingo no se llama descansar. Descansar se llama 10 años de descanso, eso se llama descansar. Entonces cuando la persona... Además son tonterías. Sí, no, pero creo que la idea es bonita, que tenía que haber un amor tenía que haber un amor por el trabajo, no nada más había que trabajar. Y para demostrar un amor por el trabajo también tenía que haber un amor por dejar de trabajar y descansar. Lo que pasa es que esto desde otra perspectiva solo se consigue si le das sentido al trabajo que estás haciendo. El sentido era la construcción del Mishkan. La pregunta en general es si hay que amar el trabajo que uno hace. Es que es cierto, ¿verdad? Si uno hace el Porque trabajo, muchas ¿verdad? veces una persona puede decir, mira, me pagan 1.000 euros y ya está, o me pagan 50.000 euros o lo que necesite, y entonces con eso hace que ame mi trabajo.
Bueno. eso Si me, es una fórmula. si todos tenemos, como decirte, aunque suena muy mal, todos tenemos un precio. Si me dan un trabajo, si me pagan mucho dinero, me voy a la mina. Pero allá no había nada de esto, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Dinero había. En la construcción del Misián era amor que daban. No, pero yo no nada más estoy hablando no nada más estamos hablando del amor no nada más estamos hablando estamos hablando también durante todo el tiempo los 40 años que estuvieron en el desierto. Todo ese tiempo también a los 50 años había que retirarse. Durante los 40 años que estuvieron en el desierto también había que retirarse. E incluso según algunos comentaristas, también en el tiempo que estaba el Bet HaMikdash, también a los 50 años había que retirarse. Tenía el mismo din, la misma ley. Y por lo tanto, esa restricción viene a enseñarnos una cosa, que en sí la idea de tener que amar el trabajo es casi como enseñarnos a un valor superior dentro de la labor que el hombre hace. No es fácil amar el trabajo. Aunque una persona sea autónomo, tampoco es fácil amar el trabajo. Pero eso es un poco darle sentido, porque tú dices, es verdad que le das mucho dinero y acaba, pero esa gente acaba no exactamente amando el trabajo, sino la posibilidad que da después de hacer otras cosas que le permite el dinero que ha conseguido. Voy a contestarte. Quizás la respuesta está en la forma en que la Hasidut, en la forma en que la Hasidut ve la idea de bitul, que bitul, anular, tiene que ver mucho con la idea de batalá. Batalá, que es como se dice batalá, desempleado. No desempleado, sí, bueno, también es desempleado, pero batalá es En vano, ¿no? en vano, una persona que no haga nada, una persona que sea capaz de levantarse a no hacer nada. En otras palabras, no trabajar. La idea de no trabajar, hacer algo que no trabajar, y esa idea, el no trabajar, nos puede dar una perspectiva de lo que significa, en el lenguaje de la Gemara, Melechet Shamayim. Melechet Shamayim significa un trabajo para el cielo. Vamos a explicar, hay dos cosas en general. Quizás alguna vez lo han escuchado. Que nosotros decimos que hay que hacer las cosas Leshem Shamayim. Leshem Shamayim es para el cielo. ¿Qué significa para el cielo? Alguien se confunde y dice para el cielo es si el cielo me quiere, significa que gano dinero, entonces lo hago para el cielo. Porque si Dios me quiere, entonces me da todo lo que necesito. Pero la idea de Leshem Shamayim es que el hombre no busca una recompensa. Entonces, si el hombre no busca una recompensa, porque lo hace Leshem Shamayim, por ejemplo, cuando una persona estudia Torah, la persona no estudia Torah nada más para que él se vuelva inteligente o desarrollado. La persona estudia Torah porque es una mitzvah estudiar Torah y Akadosh Baruj Hu nos ordenó estudiar Torah. Eso significa que una persona estudia Leshem Shamayim. Si nosotros decimos que una persona trabaja Leshem Shamayim, podríamos pensar de que cuando el hombre trabaja no tiene la obligación de buscar ganar dinero. Sin pago. Sin pago. Esto hay que decir a los catín que la mujer trabaja Y ellos estudian. Pero quizás de esa manera están más contentos. Sí, la mujer no. Ahora que está Schlissel está en el entonces todo el mundo está con las ideas de los religiosos. Todo internet está lleno de artículos de rabinos de todos los colores que hablan sobre la posición del sí trabajar o no trabajar. Y yo quiero decir que sí, yo que tengo algunos primos, no algunos, varios, algunas decenas, ¿qué? En la serie trabajan. En la serie trabajan porque son hasidim, exacto. pero no todos trabajan. En la realidad del mundo ahora hay muchos que estudiaron en el colegio. Pero también esto, o sea, yo que lo he vivido muy de cerca, en el fondo, cuando una persona después de 10, 15 años de estudio, la persona tiene la capacidad de refinarse a través del estudio y de llegar a, quizás no entiende el universo, pero llega a una forma de conocimiento que es difícil llegar desde la obligatoriedad de trabajar. Pero déjenme, me perdí o me salí del tema. Cuando sí, no pasa nada. Cuando nosotros decimos
que hay una cosa que es Leshem Shamayim. Nosotros estamos diciendo de que nosotros vamos a trabajar en honor del cielo. Y si nosotros vamos a trabajar en honor del cielo, en el fondo, la persona que trabaja en honor del cielo no está buscando ningún pago. Sin ningún interés. Y si está buscando sin ningún interés, y nosotros decimos Sheshet Yamim Taseh Melachá, que 6 días hagas trabajo y es una mitzvah trabajar, significa que en el nivel mayor de la mitzvah sería la idea de que una persona pueda llegar a trabajar sin ningún interés. De hecho, nosotros así encontramos en las leyes de Brit Milá. En las leyes de Brit Milá, el Moel está prohibido que él cobre por hacer la Milá. Pero claro, la halajá le encuentra una vueltita. ¿Y la halajá qué dice? La halajá que dice, claro, este hombre tiene que vivir. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos un dinero que sería lo que él se ganaría si trabajaría en otra cosa. Y como si nosotros le confiamos el Brit Milá, seguramente le confiaremos un buen trabajo y le damos algo bueno. Lo hace más contento. Lo hace con más contento. Lo hace. ¿Cuánto cuesta? No te preocupes de mí. No, sea lo que es una buena voluntad. Pero hay después otro nivel. Uno es que se llama, como dije, Leshem Shamayim. Pero en el Leshem Shamayim, tal y como nosotros mismos lo estamos hablando, hay un gap, hay una diferencia entre el ser consciente del Leshem Shamayim y lo que nosotros hacemos. También el Moel que viene a hacer el Brit Milá, claro, el Moel no es un tonto, el Moel sabe que al final de todo pues le van a dar algo, y si una vez no le dan, y 2 veces no le dan, 3 veces no le dan, se cambiará de ciudad y se irá a un lugar donde la gente aprecie más su labor artística. A no ser que tenga otro trabajo. O si no se dedica a otra A no cosa. ser que tenga otro trabajo el Moel. No sé qué, pero aún así, es decir, pero nosotros lo que quiero matizar es de que en la búsqueda de la verdad, en el Leshem Shamayim, en el hombre que dice que busca la intención de hacer las cosas en aras del cielo, hay una diferencia entre lo que somos y lo que en aras del cielo representaría. Okay, dejemos el Moel. Por ejemplo, una persona que estudia Torah y dice que él estudia Torah porque es la Torah de Akadosh Baruj Hu. Ese es realmente el objetivo. Pero si una persona estudia Torah, pues al final de todo tiene cabeza, disfruta de entender, disfruta de dar su opinión, y al final acaba de siendo él el que se manifiesta en un trabajo. Yo digo que el que hace una misma lo hace sin interés. Sí, lo debería hacer sin interés. La pregunta es si nosotros somos capaces de no tener una diferencia entre sin interés y nosotros mismos. Bueno, la justificación del que estudia solo Torah y solo se dedica a esto, ¿dónde está? Porque el Pirkei Avot dice que no, que tendrás un trabajo y además dedicarás tiempo a la ¿La Torah. justificación legal te refieres? Desde que si no hubiera gente que estudie Torah, la Torah se olvidaría. Es lo que dicen ellos. Lo que dicen ellos. No lo que dicen ellos, es lo que decimos nosotros también. No ellos, son nosotros. No, quien estudia todo el día se refiere, ella pregunta. Quien estudia todo el día. El que estudia todo el día. Si nosotros no tuviésemos un mundo que estudiase Torah todo el día, no hubiese legisladores judíos con capacidad de legislar con profundidad. Estuviésemos gente como nosotros que estamos ocupados y después dedicamos 1 horita, 2 horitas, 3 horitas al estudio, pero no tenemos la capacidad de torear una. Entonces la idea es de que cuando de esa manera hay un conocimiento profundo en el estudio constante de la Torah, y ese deberíamos darle soporte. ¿Cuánto es el soporte que hay que darle? ¿Cuántos deberían estudiar? Si solamente los buenos, y también un mediocre hay que darle beca eso o no. Es lo que dijeron las mujeres jaredís en una reunión, dijeron los mejores, pero es que tantos. En la universidad solamente se dan beca a los mejores. Sí, la universidad. No, la universidad también le da beca a los pobres, a los negros, a los inmigrantes. A los negros. Pero los que tienen una nota superior le dan una beca para que sigan A estudiando. una parte de las becas. Bueno, pero hay otra tienen- parte de las becas que van al maltratado, Eso es ahora contemporáneo. Hubo un tiempo, cuando yo estudiaba, en realidad había una nota mínima, daba igual el que no tenía dinero podía acceder a una beca.
El que no accedía a un mínimo de una nota no podía acceder a ninguna beca, fuese pobre, No sé, mujer maltratada o... histórico, Claro. ¿qué? Que no por ser pobre, no hago Quizás me metí en un comentario que no tengo suficiente rigor para decir, pero antiguamente había gente que se dedicaba a estudiar, y en el estudio el pobre tenía, por ejemplo, en el tiempo de la Mishnah, había 10 personas que eran pagados por todos para que enseñen a los hijos de los pobres, para darles educación por igual que a un hijo del rico. Se supone. Ahora, si el hijo del pobre no era espabilado, pues se hubiera quedado pobre. Sí, los asientos estos de la... Sí, no, de las- sí, de las últimas y que había un a los sistema demás. que hacía un balance. Es decir, que nosotros tenemos esta idea primordial que hay entre nuestro valor, que es Leshem Shamaim, y lo que somos nosotros en la búsqueda de una persona que va a hacer las cosas sin interés. Dentro de ello está el cumplimiento de las mitzvot como herramienta de búsqueda de la verdad, que lo que normalmente hace es acercar al ser a su conciencia, ¿no? O sea, muchas veces lo hemos explicado en la idea de la Hasidut, de que las mitzvot nos acercan a nosotros mismos, o sea, nos miden quién eres tú. O sea, cuando tú te pones el tefilín, entonces tienes un momento para reflexionar sobre la influencia de tu intelecto a tus sentimientos. Tienes cuando mueves celular, cuando enciendes las velas de Shabbat, aunque pides por el mundo, aunque pides por los hijos, también haces una reflexión de quién eres tú, de lo que tú estás haciendo, de cuáles son tus intereses, y se acercan las cosas. Pero en el Mishkan había una cosa colectiva, que es la que había empezado a explicar antes. No había nada más la idea de Leshem Shamaim, una cosa sin interés, sino había una idea de Meleje Shamaim, de un trabajo, que el trabajo mismo, el esfuerzo, eso es para el cielo. Y ahora vamos a ponerle como un poco de pimienta a nuestro modo. Y es el que hace el modo del trabajo, el Kohen Gadol, que gane todo el dinero del mundo. Porque el que realmente es capaz de ser Kohen Gadol y entrar una vez al año a Yom Kippur y mantener la pureza en el pensamiento y hacer que el cabrito se ruede por la Azazel, por el monte, y que nos expíe a todos, dale todo el dinero del mundo, págale perfecto. ¿Por qué hay que pagarle? ¿Por qué hay que pagarle poco? Hay que pagarle mucho. ¿Por qué hay que pagarle mucho? Porque él está haciendo un trabajo no en aras del cielo. Él está haciendo el trabajo del cielo. De expiación. ¿Ah? Sí, de expiaciones, por decir es lo que, como en Yom Kippur, es lo que más nos conviene. Si el Kohen Gadol antes lo hacía mal, pues aunque tú lo hagas muy bien, el Kohen Gadol manifestaba el trabajo, el termómetro de lo que tú y yo y todos nos uníamos, y lo que representaba su idea colectiva en favor del individuo. Entonces el Rebbe nos explica una visión especial de lo que significaba la paz social del buen funcionamiento del Mishkan. El buen funcionamiento del Mishkan no nada más era la idea de que se construyó un Mishkan donde se construyó con la emuná de los padres de Betzalel, que le permitieron estar en Egipto, ver la esclavitud y no trabajar. No nada más que tuvieron la capacidad de ver a Eliab, que Eliab era el hombre que pudo interpretar la forma en que nuestro dar se veía representado en el Mishkan, y supo decir con Mesirut Nefesh, basta, porque pedir es muy fácil, pero decir basta es mucho más difícil. Es como cuando el rico da un discurso y hay que decirle, 2 minutos se acabó. Eliab vino a decirle, hasta aquí, no den más, porque nosotros queremos que cada uno tenga un espacio, y que ese espacio sea tan importante, tan manifiesto, el que dio el oro como el que dio un hilo de cáñamo, pero el hilo de cáñamo era el que sostenía todo el techo, que era el que sostenía el bordado de oro. Por lo tanto, cada uno podía manifestarse plenamente a través del trabajo de Eliab, que significa lo que dijimos antes, Mesirut Ratzon, la forma en que nosotros entregamos nuestras voluntades para que nuestra voluntad sea útil,
¿sí? Como decimos en un voto útil, ¿no? Que nuestro voto haya sido útil. El Rebbe nos dice, cuando el Mishkan funcionaba y venía a hacer la expiación del pueblo de Israel y venía a manifestar un balance pleno entre lo material y lo espiritual, había que dejar un momento para el descanso. Y el momento del no hacer tenía tanta importancia como el hacer. Y cuando nosotros entendemos qué significa el no hacer, significa que estamos entendiendo el valor del trabajo del Mishkan, no el trabajo que se hacía para que el Mishkan funcione, para que sea en aras del cielo. Porque en aras del cielo, aunque suena que es muy bueno, y entonces la persona se vuelve desinteresada, es como la persona que está tan pleno en su trabajo, que ya no va a poder hacer nada más. Pero cuando una persona está tan pleno en su trabajo y no va a poder hacer nada más, no a todos nos va a tocar ser el director de orquesta. Alguno va a tener que cavar, encender el carbón, trabajos la plenitud del trabajo en el cual no todos somos directores de orquesta, pero hay un trabajo en el cual todos sí somos directores de orquesta, que es la idea del descanso, de la batalá, de la anulación del trabajo, que es cuando nosotros entendemos que en la escala de nuestro trabajo hay una cosa que se llama Melechet HaKodesh, un trabajo santo. El trabajo santo, no nada más que le retribuimos. Si el maestro que está haciendo un trabajo santo está educando de verdad al niño, y él con educar, con 3 horas de educación le alcanza, no necesitamos que trabaje, que esté ahí 40 horas en el colegio dando vueltas, perdiendo el tiempo. Dale 3 horas y págale todo, porque todo el dinero, todo el bitul, puedes anular todo el materialismo para el objetivo de este hombre, que no es que está trabajando en aras del cielo, él es el cielo en la tierra. Y esa es la idea del Mishkan. La idea del Mishkan es de que nosotros en cada uno de los niveles de memoria y recuerdo, o sea, las tablas de la ley, el olfato, la comida, el sacrificio, el oro, el oro tapado, el cobre, todo representaba el micromundo de la materia y del espíritu. Cuando el micromundo de la materia y el espíritu tenía un perfecto balance, nosotros estábamos contentos. ¿Cuánto una persona está dispuesta a pagar para que haya un Cohen que haga su trabajo y él se pueda dedicar a lo suyo? Lo que sea, no importa, no importa que sea rico, que sea muy rico, vamos a pagarle mucho, no vamos a pagarle poco, porque en aras del cielo vamos a pensar, como dijimos antes, de que en aras del cielo se volvía un trabajo en que, bueno, el Moel si lo hace en aras del cielo, entonces dale 100 euros y que esté contento y que se vaya. Él también tiene que comer, todos tienen que comer y disponer. Pues que haga muchos milagros, pero tú no tendrías que darle todo lo que tienes. De hecho, también hay un punto en el cual nosotros también nos preguntamos cuánto nosotros podemos dar. ¿Sí? También hay un nivel, aunque una persona tenga mucho, una persona también no puede gastar todo su dinero en una sola mitzvah, en una sola oportunidad. Melechet Shamayim es saber no hacer para que el hacer sea bueno. Y por eso a los 50 años había que retirarse, porque se le daba valor entonces al trabajo a través del que no hacía y que demostraba que ahora el hacer tiene un sentido más intenso.